Decíamos esta mañana de que esta serie, Un mensaje al remanente, consta de 20 temas. Y ahí están los temas, en la mañana se leyeron todos. Y bueno, en la mañana tratamos el primero de la serie, que es Venciendo los Prejuicios. Y hoy nos corresponde el segundo tema de la serie, Obra de sostén propio o átomos independientes. Para eso les invito a que abran la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y voy a leer de los versículos 1 al 5. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre que estás en los cielos, hemos abierto, Señor, esta porción de tu palabra, desde donde queremos partir para tratar este tema acerca de la obra de sostén propio. Señor, quisiéramos en estos momentos que tu Espíritu sea el que dirija este estudio y que las mentes nuestras estén receptivas y que puedan comprender la enseñanza. Espíritu Santo, una vez más te cedemos a ti el control completo de esta enseñanza, para que seas tú, Señor, quien impregnes, quien impactes la mente y la vida de nosotros con la palabra. En esta hora nos encomendamos en tus manos, pidiéndote sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 40 años habían pasado desde cuando Israel había estado a las orillas de la tierra prometida, y debido a su incredulidad no pudieron entrar. Pero hoy, 40 años después, una vez más están parados allí, solo que esta vez su líder anuncia que él no continuará más con ellos. Su líder comienza a recapitular las enseñanzas dadas desde el Éxodo, y es así como surge el libro de Deuteronomio, el cual ha sido llamado segunda ley por la repetición que hace este siervo de las enseñanzas anteriores. Como ustedes acaban de leer en Deuteronomio 18, él dice que los sacerdotes, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrían parte ni heredad en Israel, y que de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerían. También les dice que estos sacerdotes levitas no tendrían heredad entre sus hermanos, porque Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Les dice que estos tendrán el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero. Darían al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana y de tus ovejas le darás, había dicho Moisés.
¿Por qué razón? Porque Jehová le ha escogido de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Pero esta enseñanza es repetida en Número 18. Vamos al libro de Número 18 y veamos lo que allí está escrito con respecto a esta tribu tan privilegiada. Números 18, versículos 20 y 21. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. De manera, mis hermanos, que con estas palabras queda bien establecido el ministerio sacerdotal por directrices de Dios, con tremendos privilegios. La tribu de Leví es elegida para venir a ser los representantes del pueblo ante Dios. Dice la mensajera del Señor que fue en virtud de las instrucciones divinas que se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. Que en tiempos anteriores, dice esta sierva, cada hombre era sacerdote de su propia casa. Que en los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Pero que ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor acepta a la tribu de Leví para la obra del santuario. Y mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, páginas 54. Hermanos, dije qué privilegio para la tribu de Leví. Queda establecido el ministerio sacerdotal. Bien podríamos llamarle a esto la obra denominacional, por la manera en que los que iban a administrar la obra iban a ser sostenidos. Pues dice que no teniendo heredad, serían sostenidos por los diezmos, y que Jehová era su heredad. Por eso es que es un gran error cuando alguien dice: yo le pago al pastor. Ningún hermano le paga al pastor. Quien le paga al pastor es Dios, porque los diezmos son de Dios. Y ese día que quedó establecido el ministerio sacerdotal, también quedó establecido otro ministerio. Vamos otra vez a Deuteronomio 18. Esta vez vamos a leer los versículos del 15 al 19. Deuteronomio 18, versos 15 al 19. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Si ustedes notan, en el mismo capítulo 18, donde se establece el ministerio sacerdotal, también se establece el ministerio profético. Dos ministerios. Si bien es cierto, estas palabras que acabamos de leer son aplicables a Jesucristo cuando dice Moisés: profeta como yo les levantará Jehová. Si bien es cierto, tienen una aplicación a Jesucristo, también tuvieron una aplicación inmediata con el ministerio profético que se fue levantando sucesivamente después de estas palabras. Estos profetas llegaron a hacerse una organización tan firme que había inclusive escuelas de profetas en diferentes puntos en Israel. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 19, para comprobar esto. Primera de Samuel, capítulo 19. Y nosotros encontramos aquí, en los versículos 19 al 21, acerca de estas escuelas de profetas, encontramos lo siguiente. Primera de Samuel 19, versículos 19 al 21. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, versículo 21, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Así que, hermanos, nosotros miramos aquí que los profetas están organizados en escuelas, así como el sacerdocio está debidamente organizado y está establecido por Dios con su manera de digámoslo así, de sostén, con la manera de sostenerse. Nosotros vemos también aquí un ministerio profético organizado en escuelas. Compañía de profetas dice que fue encontrada aquí, y a Samuel que los presidía. Esto fue en Ramá, el lugar ancestral de Samuel. Pero no solamente allí había escuela de profetas. Vamos a Segunda de Reyes ahora, capítulo 2. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Y nosotros encontramos aquí en los versículos 3 al 5 la palabra que dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, pero callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, pero callad. Así que nosotros vemos una escuela de profetas en Jericó y vemos una escuela de profetas en Betel. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38, nosotros encontramos aquí otra escuela. Segunda de Reyes 4, verso 38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos
de los profetas. Ven ustedes, mis hermanos, cómo los profetas estaban distribuidos en escuelas por diferentes puntos de la nación, y cómo estas escuelas de los profetas no tenían nada que ver con el sacerdocio. Eran dos ministerios levantados por el Señor. Unos lo heredaban y otros eran llamados. Los sacerdotes eran sacerdotes por herencia, y los profetas eran profetas porque Dios los llamaba. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Los profetas representaban a Dios ante el pueblo porque ellos eran los portavoces de Dios. La pregunta es, ¿por qué organizados en escuelas? ¿Por qué los profetas debidamente organizados? ¿Quién los había organizado así? Mis hermanos, hubo un antagonismo entre los sacerdotes y los profetas. Cuando se rastrea la Biblia, nosotros vemos siempre a los sacerdotes viendo a los profetas como sus enemigos, y nosotros vemos a los profetas siempre denunciando la corrupción y la apostasía en el pueblo inducida por los sacerdotes. Aunque no era el plan de Dios que hubiera antagonismo en ambas instituciones, de todas maneras se daba porque los profetas, siendo portavoces de Dios, les tocaba denunciar la apostasía. Y ustedes habrán mirado en esta lección, los que han tenido la oportunidad de estudiarla, esta lección de Jeremías, cómo el sacerdocio, cómo la obra denominacional, cómo los dirigentes religiosos contra el profeta de Dios, contra Jeremías, y cómo ellos mismos buscando darle muerte a Jeremías. Ese antagonismo ha estado a lo largo de la historia entre ambos ministerios que Dios levantó allá en Deuteronomio capítulo 18. Bien, vamos entonces a ir rápidamente. Nos habíamos quedado aquí en que las escuelas están debidamente organizadas, o por ejemplo los profetas están bien organizados en escuelas. Pero mire lo que dice la sierva del Señor: las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Interesante el motivo, la razón por la cual Samuel fundó todas esas escuelas: la de Ramá, la de Betel, la de Jericó y la de Gilgal. Dice que lo hizo para que sirviera de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. ¿Por qué tuvo que hacer esto Samuel? Porque la obra denominacional, la del sacerdocio, había perdido el rumbo. Había corrupción generalizada, había pecado por doquier, y no había alguien en la obra denominacional que se parara y pudiera reprender el pecado y fuera un ejemplo para el pueblo. Por eso Samuel organiza a los profetas en escuelas para proveerse de allí hombres que pudieran ser jefes y consejeros para el pueblo. Para que tengamos una idea de cómo andaba el sacerdocio, para que tengamos una idea de cómo andaba la obra denominacional, vamos al libro de Primera de Samuel capítulo 1 verso 3. Primera de Samuel capítulo 1 verso 3. Y nosotros encontramos acá
La palabra que dice de la siguiente manera, hablando de Elcana, el papá del niño Samuel, dice el verso 3 de 1 Samuel 1, que él dice, subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Pero miren ustedes, los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Y usted podrá decir, pero ¿qué había de malo? Si eran de la tribu de Leví, les tocaba el sacerdocio por herencia. Hermanos, estos dos hijos del sumo sacerdote Elí no tenían que estar bajo la responsabilidad del sacerdocio, porque no les correspondía. Y la mensajera del Señor, mire lo que dice: estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Fines, dejó de subir al lugar indicado para el culto. Así, el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado, porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Patriarcas y Profetas, página 563. ¿Ven ustedes que aunque ellos estaban de sacerdotes en ese lugar, estaban corrompidos, estaban prácticamente promoviendo el pecado y eran impíos? Pero para que miremos qué tan grave estaba el asunto, vamos a 1 de Samuel capítulo 2. Solo dele vuelta a la página y encontramos en los versículos 22 al 26 lo siguiente. Mire: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ven ustedes, en el mismo tabernáculo se acostaban con las mujeres. Una corrupción total en el sacerdocio. Pero mire lo que pasa del versículo 27 en adelante. Siempre ahí mismo, versículo 27 al 35. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mí altar y quemara incienso y llevara efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí nosotros vemos un profeta anónimo, que no se nos dé el nombre, que viene para darle la sentencia a Elí y a sus hijos por la corrupción generalizada, por la pecaminosidad en la nación, y porque ellos mismos se han corrompido en el ministerio sacerdotal que les fue dado. Sigue diciendo la sierva del Señor que Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto. Quedó ciego con respecto a sus pecados, pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. Patriarcas y Profetas, página 563. Y así nosotros, hermanos, vemos cuán justificado está que Samuel tenga escuelas de profetas, que el ministerio profético debidamente se organice y tome fuerza y levante la bandera, pues la otra obra, la denominacional, la que fue levantada también allí en Deuteronomio 18, esta ha perdido el rumbo. Y interesantes las palabras que vamos a leer a continuación, tanto de la Biblia como del don de profecía, como la sierva de Dios le llama a este ministerio profético. Vamos primero a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Mis hermanos, Eliseo, al frente de una de las escuelas de los profetas. Y ahora escuche cómo la sierva del Señor enmarca el trabajo de estas escuelas de los profetas. Dice en el libro de la Educación Cristiana, página 316, se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas, y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. En otras palabras, el ministerio profético, la obra de los profetas, era una obra de sostén propio. Se sostenían a sí mismos por el trabajo manual.
no eran pagados de la obra denominacional. La obra denominacional pagaba a los sacerdotes, mas estos, los profetas, se sostenían a sí mismos de las industrias que se levantaban en aquellas escuelas. Esto me hace acordar, y creo que algunos hermanos aquí que estudiaron en Montemorelos tal vez se acuerden, pero yo me acuerdo en mi país, la escuela que teníamos allá. Bueno, hermano Víctor trabajó allí como uno de los padres de otros niños. Como allá había industria para aprender a hacer pan, había para soldar, había para agricultura, de manera que los muchachos trabajando en la panadería o tal vez en la agricultura o soldando pudieran autosostenerse, autoayudarse en aquellas escuelas de sostén propio. La obra que no es financiada por la obra denominacional, la hermana White dice que como la obra de los profetas era autosostenible. Mire lo que dice aquí, Sierva del Señor, Profetas y Reyes, página 169. Las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel, pero Elías restableció estas escuelas. Y hablando ella de los colegios, dice: nuestros colegios, dice, deberían ser más y más como las escuelas de los profetas. Nuestros colegios, dice, han sido establecidos por el Señor. De manera, hermanos, que la obra de los profetas de sostén propio es el modelo de Dios cuando la otra obra, la denominacional, pierde el rumbo. Dios, hermanos, se vale de ambas obras, la denominacional y la profética, para llevar adelante su plan. Pero cuando una no cumple con el ideal de Dios, Dios se vale de la otra. Y la hermana White dice a los adventistas que este modelo es el que se debe utilizar en el caso de las escuelas. Pues dice ella que en cuanto a la escuela de Madison, que estaba allí en Nashville, Tennessee, se instruyó a la escuela de Madison, dice, para preparar misioneros de sostén propio para los campos en el extranjero. Es notable, dice ella, cuán rápidamente los misioneros en los campos extranjeros están llegando a percibir la necesidad de la obra de sostén propio en esos campos. Desde la India, China, Corea, Japón, Suramérica y África, llega el testimonio que en el futuro el misionero de éxito será ¿de qué cosa? De sostén propio, y deberá enseñar a sus conversos a ganarse la vida. En Panfletos número 12. El plan de Dios con la escuela de Madison, muchos adventistas desconocen la historia de la escuela de Madison, pero la escuela de Madison era una escuela independiente de la obra denominacional. Era una escuela de sostén propio, donde los que trabajaban en esa obra y los que llevaban adelante esa obra eran sostenidos, no con los recursos de la denominación, sino con recursos dados por hermanos y con recursos obtenidos de las mismas actividades que ellos hacían. Pero es interesante, hermanos, cómo la sierva de Dios dice que estas escuelas como la de Madison fueron hechas para preparar obreros de sostén propio, obreros que fueran enviados a diferentes partes del mundo, independientes de la obra denominacional, a llevar adelante el evangelio. Y miren ustedes la profecía que hay aquí. Dice: en el futuro el misionero de éxito será ¿cuál? El de sostén propio. Y este deberá enseñar a sus conversos a ganarse la vida. De manera que predicadores como David Gate, predicadores como el Walter White,
predicadores como Hugo Gambetta, predicadores que están haciendo esta obra independiente de la denominación oficial, son tan aprobados por Dios como son los otros. Y que el que verdaderamente sea sincero delante de Dios, ese tiene la aprobación de Dios. El que se aparta del ideal de Dios, aunque pretenda tener la aprobación del Señor, no la tiene. Y hay veces cuando Dios se toma gente de la obra denominacional para que vengan a hacer obra de sostén propio. Ejemplo, Lucas capítulo 1. Libro de Lucas capítulo 1. Aquí vemos cómo el Señor se toma a alguien de la obra denominacional para que venga a hacer obra de sostén propio. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí se nos está presentando a una familia sacerdotal, Zacarías. Pero de este Zacarías, de esta familia sacerdotal, de uno que nació para ser sacerdote, Dios lo toma para que venga a hacer obra de sostén propio. Vean ahora lo que dicen los versículos 15 al 17. Hablando de Juan el Bautista, dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, de la familia de los sacerdotes, alguien que nace para ser sacerdote por herencia, es tomado de esa obra denominacional para que venga al desierto a prepararse por sí solo, a hacer obra de sostén propio. Mire lo que dice la sierva del Señor hablando de él: en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado ¿para qué? Para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas, ¿qué cosa habrían hecho con él? Le habrían arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiera a interpretar las escrituras. Lo llamó al desierto para que aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Deseado de toda la gente, página 76. Cuando Dios, hermanos, va a utilizar a algo o a alguien para hacer la obra, Dios es soberano. Se proveyó de una burra para hacer la obra con aquel rebelde que no quería obedecer. El Señor no está limitado. Los hombres pretenden limitar al Señor al decir: si no lo haces dentro del canal regular, si no lo haces dentro de la denominación oficial, no tienes la aprobación de Dios. Nosotros podemos ver que Juan el Bautista, el Señor lo toma y no lo manda a estudiar teología, porque ahí lo iban a arruinar. Afuera de la obra denominacional lo pone para que aprenda de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Hermanos, el Señor es el dueño de la obra. Ninguna organización oficial, ninguna denominación oficial se puede atribuir el control de la obra. El control lo tiene el Espíritu Santo. Y si no, veamos el caso de Amós. Amós capítulo 7, verso 14. El Señor se sale de los canales regulares, hermanos. Amós capítulo 7, verso 14. Nosotros encontramos aquí la palabra que dice de la siguiente manera:
Se los pongo en la pantalla por si alguien no lo encuentra rápido. Amós, cuando fue llamado a hacer el trabajo profético, mire lo que dijo. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Pero estaba haciendo obra de sostén propio. Dios lo había llamado a hacer obra de sostén propio. Dios lo había llamado independiente de la obra denominacional, independiente de las escuelas proféticas, y lo pone a hacer obra de profeta. Y el comentario bíblico adventista, que cómo me gustaría que todos los adventistas lo leyeran para quitar algunos prejuicios que han sido infundados por allí. Vean lo que dice acerca de Amós. Comentario bíblico adventista, tomo 4. Aunque era pobre, era independiente, lo cual podría explicar por qué podía dejar su rebaño por un tiempo. No era un hombre instruido, como entendemos hoy este término, ni tampoco se había preparado para su misión en las escuelas de los profetas. Como sucedió con Amós, los que tienen relativamente escasa instrucción y han disfrutado de pocas oportunidades para instruirse, cuando son elegidos para efectuar una magna obra para Dios, comprueban que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Es un error frecuente suponer que los que no se han educado de acuerdo con normas generalmente aceptadas no tienen ninguna educación. El Señor le enseñó a Amós en la soledad de los campos, de los valles y de los montes de Judea, mientras hacía pastar los rebaños y recogía higos silvestres. Lo que hace al hombre idóneo para el servicio divino depende más de lo que es que de lo que tiene. Es un error suponer que porque alguien no se graduó de Montemorelos, que porque alguien no se graduó de Andrews, que porque alguien no se graduó de la Universidad X, de la Unión o de la Asociación, es un error suponer que por eso no tiene ninguna educación. Hay hombres que el Señor los toma de detrás del ganado para ponerlos como príncipes de su pueblo. La sierva del Señor dice tremendas palabras. Del mismo modo dice hoy en día, los agentes que Dios envía no son los que los hombres han esperado. Pero el Señor no preguntará a ninguno para saber a quién tiene que enviar. Él enviará a quien Él quiera. Los hombres podrán no comprender por qué envía Dios a este o a aquel. Su obra podrá provocar curiosidad, pero Dios no satisfará esta curiosidad y su palabra no volverá a Él vacía. Educación Cristiana, página 241. Y ahora viene esta sierva con un mensaje fuerte para los líderes de la obra. Para los líderes de la obra denominacional, que siempre viven atacando a los de la obra de sostén propio, que siempre viven satanizando el trabajo de los obreros de sostén propio. La sierva del Señor les dice lo siguiente: no piensen los administradores que los hombres que siguen sus ideas son los únicos en quien se puede confiar. A veces ustedes han pensado que porque ellos cumplen su voluntad al pie de la letra, son los únicos de quienes pueden depender. Si alguien ejerciera su propio juicio y discrepara con ustedes, se habrían separado de él como si fuera una persona en quien no se puede confiar. Aparten sus manos de la obra y no la tengan tan firmemente agarrada. Ustedes no son los únicos hombres que Dios puede usar. Den lugar al Señor para que utilice los talentos que Él ha confiado a otros hombres, para que la causa pueda crecer. Denle al Señor la oportunidad de usar las mentes de otros hombres. No obstruyan el camino del progreso de la obra. Permitan en cambio que el Señor obre por medio de quienes Él quiera.
Testimonios para los Ministros, página 303. Así que, mis hermanos, la obra de sostén propio es tan aprobada por Dios cuando ésta está de acuerdo a la voluntad del Señor, como también lo puede ser la obra denominacional. Nunca ha sido el plan de Dios que la obra denominacional ataque a la obra de sostén propio. Ni es el plan de Dios que la obra de sostén propio ataque a la obra denominacional. Pero sí es el plan de Dios que cuando hay apostasía, alza voz en cuello y denuncia a mi pueblo su pecado. Y venga de donde venga. Las iglesias primitivas, hermanos, fueron fundadas como obras de sostén propio. Pregunto yo, ¿un obrero de sostén propio puede fundar una iglesia? Preguntémosle a Jesús, quien siendo obrero de sostén propio dijo: y sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. Un obrero de sostén propio puede fundar una iglesia. Todas las iglesias del Nuevo Testamento, todas las iglesias que componían la iglesia primitiva, todas eran de sostén propio. Te saluda Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Te saluda fulano de tal y la iglesia que está en su casa. Las iglesias que compusieron la iglesia del Señor, todas eran de sostén propio, fundadas por obreros de sostén propio. Es interesante que cuando Cristo fue bautizado, Él no fue a buscar a un sacerdote para que lo bautizara. Él fue a buscar a un obrero de sostén propio para que lo bautizara. El Señor aprueba la obra de sostén propio. El Señor aprueba la obra que es hecha independiente de los canales regulares. Y la hermana White dice en la Review and Herald del 8 de diciembre de 1885, la obra, dice, ha debido comenzar pequeña, pero puede ser administrada de tal modo que llegue al sostén propio, porque de esta manera se estableció, ¿qué cosa? La iglesia cristiana. La sierva del Señor reconoce que las iglesias que componían la iglesia primitiva eran de sostén propio, y ella dice que debería ser administrada la iglesia hoy de tal manera que llegue otra vez a ser de sostén propio. De manera, mis hermanos, que en esta hora debemos de darle gracias a Dios, porque si somos fieles tenemos la aprobación de Dios. No necesitamos estar en una organización X, no necesitamos inclusive afiliarnos a una organización para decir que Dios nos aprueba. Si somos fieles y como obra de sostén propio llevamos adelante este mensaje, el Señor estará con nosotros siempre. Recuerde la palabra que dijo Cristo en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No estamos aquí porque nosotros queríamos estar aquí. El Señor nos tomó de la obra denominacional y nos saca de la obra denominacional para que vengamos a hacer una obra de sostén propio, una obra que con libertad proclame la verdad presente, una obra que con libertad proclame el mensaje de los tres ángeles, una obra que no haga alianzas ecuménicas ni con coaliciones cristianas ni con nadie, una obra que se dedique a proclamar el mensaje limpio y puro sin adulterar. Para eso nos eligió el Señor. Un día yo no entendía esto, no lo comprendía y casi me la estaba creyendo. De todo lo que me decían: te vas a perder, te vas a perder. No estás con la denominación. Si estás fuera de la denominación te vas a perder. No entendía, pero bendito sea Dios que la luz está en la ley y el testimonio. Y ahora puedo entender que si soy fiel a mi Cristo, Él me acompañará en esta obra. Dice la gente, pero es que esas iglesias son átomos independientes.
Esas iglesias que están allí de sostén propio son átomos independientes, y todo está por esta cita que vamos a leer de la sierva del Señor. La sierva del Señor dijo: la iglesia, dijo, no ha de ser dispersada. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Y con esta declaración se paran los ministros o se paran los doctos y le dicen a la gente: si se salen de aquí, si se salen del control de la organización, están perdidos, porque la sierva del Señor dice que no es el plan de Dios que la iglesia se disperse en átomos independientes. Pero veamos la declaración en su contexto y veamos de qué está hablando la sierva, porque es bien fácil torcer las escrituras, como los escritos de Elena White, con el fin de hacer decir al autor lo que nosotros queremos que diga. Veamos en su contexto cuál es el trasfondo, de qué viene hablando esta sierva, para ver entonces si se aplica esa declaración a iglesias de sostén propio. Y el contexto nosotros lo vamos a tener desde la página 72, porque si ustedes vieron lo que leímos está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Pero vamos ahora a ver el contexto desde la página 72. En la página 72 dice: recibí su carta al comienzo del sábado. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. En distintas ocasiones he escrito largas cartas dirigidas a los que acusaban a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia. Noten que ella está hablándole a alguien en una forma individual, pero dice que ella ha mandado varias cartas a esas personas que acusan a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia. Y ya en la página 73 ella comienza a mencionar a esas personas, pero les protege su identidad. Dice: el hermano Kay, que estaba en su lecho de muerte, tenía la habitación llena de gente interesada mientras se hallaba en el hospital de Battle Creek. Muchos fueron engañados. Ese hombre parecía estar inspirado, pero la instrucción que recibí fue: esta obra no es de Dios, no creáis a ese mensaje. Página 73. Aquí ya está explicando ella de las personas que estaban dando mensajes en forma individual. Pocos años después, dice ella, un hombre llamado N, de la localidad de Red Bluff, California, vino a verme para presentarme su mensaje. Dijo que él constituía la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel, que habría de iluminar el mundo con su gloria. Aquí vemos a otro personaje. Luego viene otra persona llamado Garmir. Defendía y publicaba un mensaje concerniente a la proclamación en alta voz del tercer ángel. Acusaba a la iglesia en forma similar a lo que usted está haciendo ahora. Solamente 2 años después de eso, otro hombre, a quien llamaremos O, de Connecticut, vino con un mensaje que él denominaba Nueva Luz, concerniente al mensaje del tercer ángel. Eso está en la página 74. Pero en la 75 dice: por ese mismo tiempo vino una señora T, vino de la ciudad de Washington, pretendiendo estar completamente santificada y poseer la facultad de sanar. Este espíritu dejó perplejas a muchas personas.
Es después, hermanos, de citar a estos individuo por individuo, cuando ella dice que el Señor le ha mostrado de que la iglesia no ha de ser dispersada en átomos independientes. Por lo tanto, queda definido quiénes son átomos independientes. El Señor no está hablando a través de la sierva de grupos o iglesias, sino de qué cosa, de individuos. El contexto es sumamente claro. A una iglesia que está bien organizada, como la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, por ejemplo, de ninguna manera se le puede aplicar la cita de átomos independientes. Solo el que tenga problemas de discernimiento no puede entender claramente lo que la sierva de Dios estaba diciendo. Y tristemente, cuánta gente hay engañada, repitiendo lo que sus líderes les dicen, cuando deberían de hacer como Natanael, ir debajo de la higuera a pedir sabiduría a Dios concerniente a lo que le están diciendo. Las obras de sostén propio, debidamente organizadas, haciendo la obra del Señor, no se les puede aplicar esta cita de átomos independientes, que claramente la sierva de Dios la dijo para individuos en específico que se estaban dedicando a acusar a la iglesia adventista como que era Babilonia. Con esto, hermanos, quisiera que nos confortáramos en que nosotros, al final de cuentas, somos ovejas de nuestro divino pastor Cristo Jesús. Y él dijo en Juan 10, 27 al 29, mis ovejas, dijo él, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, para no ser átomo independiente, hay una cosa que todos debemos hacer, y es una declaración que la sierva de Dios dio en Mensajes Selectos, tomo 3, página 16. Ella dijo: los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos. Aunque sea el menor de todos, es una piedra que debe brillar en el edificio. Es un miembro vital del cuerpo organizado, unido a Cristo, la cabeza viviente, y por medio de Cristo está identificado a tal punto con todas las excelencias del carácter del Señor, que éste no se avergüenza de llamarlo hermano. Hermanos, si alguien dice, es que ustedes no están con la organización, mira bien lo que está diciendo aquí, que los que llevan el yugo de Cristo es un miembro vital del cuerpo organizado. ¿Quiénes son los que son miembros del cuerpo organizado? Los que llevan ¿qué cosa? El yugo de Cristo. No son los que pertenecen a una organización religiosa, los que pertenecen al cuerpo organizado, sino los que llevan el yugo de Cristo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos aquí quieren llevar el yugo de Cristo? Entonces, hermanos, aunque sean ustedes el menor en esta iglesia, ustedes deben ser una piedra que brille en el edificio del Señor. Y si ustedes están unidos a la cabeza viviente y por medio de Cristo están identificados al tal punto con las excelencias del carácter del Señor, el Señor no se avergüenza de llamarlos a ustedes sus hermanos. Así que termino este mensaje diciendo estas palabras escritas en blanco, que no son de Elena White, pero que las puse aquí. Alabado sea el Señor por esto, porque el que lleve el yugo de Cristo es un miembro vital del cuerpo organizado. Esta es la organización de la cual debemos temer estar separados. Jamás el que lleva el yugo de Cristo será un átomo independiente. Amén. Y así quisiera en esta hora decirles, hermanos, que la obra que el Señor nos ha levantado a hacer o nos ha puesto a hacer aquí en Dallas, Texas,
es una obra que tiene su aprobación. Independiente de la denominación oficial, el Señor nos está guiando. Y si nosotros nos mantenemos siempre humildes y fieles, Él nos va a guiar siempre. No tengamos temor. Siempre caminemos con el yugo de Cristo sobre nuestros hombros. Y si bien es cierto, la obra denominacional constantemente vive tirando ataques, si bien es cierto, la obra denominacional, el sacerdocio, vive constantemente atacando a la obra de sostén propio, al final, que vengan los ataques de donde vengan, pero nosotros a ellos solo démosles amor. Oremos por ellos y deseémosles que Dios los ayude para que puedan entender que en estos días finales Dios se valdrá de la obra de sostén propio para terminar la misión en este mundo.